falsos profetas. Falsos profetas. Profetas verdaderos, que no hay, que sí hay. Que no existen, que fueron hasta Juan, que solamente los del Antiguo Testamento, que en el Nuevo no hay, que son falsos, que todos son falsos. Tanto dilema hay. ¿Ha escuchado usted de que ya no hay profetas? De que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Otros dicen que los apóstoles son solamente los 12 que caminaron con Jesús y que solamente el apóstol Pablo fue el último apóstol. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos hablan las cartas paulinas? ¿Qué nos habla el libro de los Hechos respecto a los apóstoles, a los profetas y también al don profético? Porque la Biblia habla de un hombre, Felipe, el evangelista, que tenía unas hijas doncellas que profetizaban. Para los que dicen que los profetas fueron hasta Juan, no sé qué harán o qué piensan cuando leen estos versículos de la Biblia. Hoy vamos a ver lo que son los profetas en el Nuevo Testamento. Vamos a la Biblia. Entre el cristianismo hemos visto diferentes doctrinas de hombres. La doctrina de Cristo es la que nos lleva al Padre Celestial. Es la que hace que un pecador se arrepienta y sea trasladado del reino de Satanás al reino de los cielos, o sea, al reino del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen que los profetas fueron hasta Juan el Bautista y que los profetas al día de hoy no existen. Si esto fuera así, como lo dicen literalmente, debemos de eliminar de la Biblia a Bernabé, al profeta Agabo, que se menciona en el libro de los Hechos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. En el libro de los Hechos, que lógicamente cualquier persona que conozca la Biblia sabe que esto fue muchos años después de Juan el Bautista. Nos habla de un profeta llamado Agabo. Este dio una profecía a nivel regional, no una profecía personal o para una iglesia, sino una profecía regional o también podemos verla de manera global. Hechos capítulo 11, versículo 27 y 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Interesante que dice el versículo 27 que en aquellos días descendieron de Jerusalén a Antioquía unos profetas. Nos habla de varios profetas, no nos habla solamente de uno, y nos da palabra específicamente de un hombre llamado Agabo. Dice la palabra que esto ocurrió en tiempo de Claudio. No hace falta saber si Agabo era un verdadero profeta, ya que la misma palabra se cumplió. Los que defienden que los profetas fueron hasta Juan el Bautista y dicen que todo el que se diga para este tiempo ser profeta después de Juan es un falso profeta. En este caso, Agabo dio esta palabra de parte de Dios de que vendría hambre sobre toda la tierra habitada. De esta manera, el mensaje de Dios advirtió a la iglesia y ellos pudieron enviar ayuda. La palabra del Señor siempre bendiciendo a la iglesia. Lo vamos a ver en Hechos capítulo 11, versículo 29. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Aquella palabra profética fue una advertencia. Ellos se prepararon y pudieron bendecir al pueblo y a la iglesia de Judea. En la iglesia no solamente hay pastores y evangelistas. En la iglesia deben de estar funcionando los 5 ministerios. Y esto porque es la constitución que Jesucristo estableció con el fin de perfeccionar, esto es, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De esto mismo nos habla la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Hay muchas evidencias en el Nuevo Testamento, no solamente en los evangelios, sino en las cartas paulinas, en el libro de los Hechos y también en las diferentes cartas.
Hechos capítulo 13, versículo 1 nos dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. En esta iglesia de Antioquía claramente dice la palabra que había profetas y maestros, y es una iglesia neotestamentaria, o sea, es la iglesia después de que Cristo asciende a los cielos. Otra evidencia bíblica la tenemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 29 y 30. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle él primero. Nuevamente, Corintios está en el tiempo de la iglesia, desde la fundación hasta el día de hoy. ¿Qué había en la iglesia allá en Corinto? Profetas. Y dice que ellos tenían que hablar 2 o 3. Si la profecía es un don tan importante para la iglesia, el diablo hará muchos esfuerzos para desprestigiarlo y falsificarlo. Por eso ataca tanto de que es antibíblico, que no hay profetas, porque el enemigo no le conviene que los profetas de Dios funcionen hasta el día de hoy. Hechos capítulo 15, versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Otra evidencia más: Judas y Silas, como ellos también eran profetas, fueron hermanos que llevaron bendición y ayudaron a la iglesia de Dios en abundancia de palabra. Muchos quieren eliminar a los profetas, y tenemos que tener siempre presente que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y reposaba sobre alguna persona por un corto tiempo. Estas personas enviadas por Dios. En el Nuevo Pacto, esto es, en este tiempo, después de que Cristo vino, nuestro Señor envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que habitase en el cuerpo de toda persona nacida de nuevo. Somos templo del Espíritu Santo. Ahora los creyentes no son guiados por profecía, sino que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero esto no elimina a los profetas, que pueden traer palabra a la iglesia, y también a los hermanos en Cristo, a los hermanos de la iglesia. Es sumamente importante entender lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta palabra no se limita solamente para los que caminaban con nuestro Señor Jesucristo, porque vemos que en el libro de los Hechos aquellos hombres no caminaron con el Señor, pero fueron profetas, maestros, apóstoles, pastores, evangelistas, y así los diferentes ministros. En Efesios capítulo 4 nos habla de la constitución del reino que estableció Jesucristo. Y como algunos dicen que ya no hay apóstoles, y toman el caso de Pablo, que él fue el último, pero en este caso Pablo está hablando de su vida, la cual él decía que siendo perseguidor de la iglesia, él mismo no merecía ser llamado apóstol, que más bien él se veía como un abortivo. Si esto fuera así, que los apóstoles llegaron hasta Pablo, algo que la Biblia no lo dice explícitamente, pero si fuese así, entonces tampoco deberían de seguir funcionando los pastores, evangelistas y maestros. Lo que habla en Efesios es constitución. Esto es ley de un país o un reino. El diccionario define la constitución como forma o sistema de gobierno de una unidad política. En la carta de Corintios ya no habla de la constitución o forma de gobierno, sino en el sí la función de los ministros de gobierno y la iglesia. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Otra evidencia bíblica en esta carta a los Corintios, que también hay dones ministeriales
y dones espirituales. Los dones, en este caso espirituales, puso Dios primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, y después habla de las personas con los dones espirituales. La primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, muy conocida por cierto, versículo 20 y 21, nos dice: no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. No se habla solamente de las profecías escritas, sino de las que vienen por medio de profetas o personas funcionando con el don profético. Así que tenemos que tener cuidado de no menospreciarlas, ni tampoco decirle amén a todo. Tenemos que examinarlos para que esa palabra profética glorifique al Señor. Y bueno, si los profetas hubiesen sido hasta Juan el Bautista, el libro de Apocalipsis no existiría. Así que esas personas que se oponen a los profetas, a lo apostólico, a lo profético, yo creo que tienen que tener claro esto. Si los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, después de ahí, cuando nuestro Señor resucita y asciende al cielo, establece la iglesia, y la iglesia sigue funcionando desde aquel momento hasta el día de hoy. El sistema de gobierno son los que Dios escoge. No es que las personas se autonombran, que eso es un tema aparte y en otro momento lo vamos a hablar. Son los que Dios llama. Como dice la palabra, los dones y el llamado son irrevocables. Hay llamado ministerial y hay dones espirituales para que podamos funcionar. Dones ministeriales y dones espirituales. La iglesia al día de hoy debería de estar funcionando con los 5 ministerios, con los dones del Espíritu Santo, una iglesia avivada. Y esto tenemos que tener claro, de que también hay falsos profetas, como hay falsos maestros, y que los tiempos que vivimos son tiempos finales, donde el enemigo va a hacer todo lo posible por distorsionar la palabra de Dios, y que las personas se tuerzan y que sigan profecías en vez de seguir el Espíritu Santo. La palabra profética es para edificación, consolación y exhortación. Pero también hay profetas de oficio, los cuales son ministros proféticos, profetas de oficio, que no dan una palabra simplemente sencilla, sino que son maestros y traen una explicación más de esas palabras detalladas. Es un tema, sé que muy controversial, porque muchas personas se oponen, pero no podemos cambiar lo que dice la Biblia. Hay interpretaciones y hay doctrinas de hombres. Efesios capítulo 4, versículo 11 nos habla de esa constitución. Vimos versículos donde dice que Judas y Silas también eran profetas. Vemos también que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Vemos en la carta a los Corintios que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran. Eso no ha sido eliminado. Entonces tenemos que cuidar de que la palabra no sea para debatir, sino para edificarnos. Los 5 ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Estos 5 ministerios, hablando de los profetas, son para edificar a la iglesia, darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, exaltarlo por los siglos de los siglos, porque es el Rey de Reyes y Señor de señores. Espero que esta reflexión le haya sido de bendición para su vida. Si así lo fue, compártalo con más personas. Recuerde que Cristo viene muy pronto, que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y que estamos viviendo tiempos finales, tiempos apocalípticos. Y también hay falsos profetas, pero si hay falsos es porque existen los verdaderos. Será hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.